El Palacio del Congreso de los Diputados es el edificio público más antiguo concebido para sede parlamentaria en España y es utilizado para ello, sin interrupción, desde su inauguración. El Palacio de las Cortes es el centro neurálgico de la vida política española. Es la sede de la Cámara Baja o Congreso de los Diputados. A diario, tras sus puertas, se debaten y se aprueban leyes que nos afectan a todos desde que el sistema parlamentario moderno se instaurara en España en 1810, con las Cortes de Cádiz. En los orígenes del régimen constitucional en España no existían edificios adecuados para la celebración de Cortes. Se utilizaban para este fin teatros e iglesias, dado que eran los únicos edificios que disponían de espacio suficiente para la reunión de los diputados. Así ocurrió en Cádiz durante la ocupación francesa, donde las Cortes tuvieron dos sedes, el Teatro Cómico de San Fernando y el Oratorio de San Felipe Neri. Tras un recorrido por improvisadas sedes parlamentarias a lo largo del siglo XIX, se construyó el actual Palacio del Congreso sobre el solar que había ocupado otra de estas sedes, el Convento del Espíritu Santo, en la madrileña Carrera de San Jerónimo. Pese a las dificultades arquitectónicas que representaba construir sobre un terreno irregular con un desnivel de casi 4,5 metros, se mantuvo este emplazamiento por expreso deseo del general Espartero, regente del reino, porque fue aquí donde se aprobó la Constitución de 1837, vigente en ese momento. Se presentaron hasta 14 proyectos y resultó elegido el del valenciano Narciso Pascual y Colomer. Su obra arquitectónica constituye uno de los mejores ejemplos del neoclasicismo romántico español del siglo XIX. Para la construcción del edificio se estimaron 2 años, pero la obra se prolongó durante 7 y se llevó a cabo con técnicas más propias de la época artesanal que de la industrial. En el proyecto participaron los oficios más diversos, de algunos de los cuales hoy se ha perdido la tradición: cabestreros, canteros, cerrajeros, vidrieros, plomeros, carreteros, tapiceros o alfombristas. Se guardan en el archivo del Congreso los membretes de las numerosas empresas proveedoras de materiales que contribuyeron a levantar el palacio. El coste total de su ejecución fue de 17.660.914 reales y 29 maravedíes. La ceremonia de colocación de la primera piedra de este Palacio de las Cortes es el primer acto público de Isabel II como reina de España con plenos poderes y tiene lugar el día de su 13º cumpleaños, el 10 de octubre de 1843. En el archivo del Congreso se conserva el arca de plomo introducida en la piedra fundamental, donde se colocó un ejemplar de la Constitución de 1837, los periódicos del día, el acta de esta ceremonia y la paleta de plata con la que la reina realizó el primer cimiento. La sesión regia de apertura de las Cortes en el nuevo palacio se celebró el 31 de octubre de 1850. Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Evidentemente no comparto la propuesta que hace Podemos y que ha explicado el señor Echenique, pero reconozco que es un documento que, lógicamente, da lugar a debate. Y, en ese sentido, yo creo que la pregunta es saber exactamente qué van a votar ustedes al final del proceso, porque ustedes son Gobierno. Y esa es la clave de todo lo que han presentado, de todo lo que han dicho. Luego, ¿qué se va a llevar? ¿Qué van a votar a favor? Porque, evidentemente, los demás podemos tener la opinión, pero quien está en el Gobierno, quien va a traer una propuesta cerrada del Gobierno, son ustedes. Y ahí habrá que ver de todo lo que dicen qué es lo que de verdad aparece en ese documento, a qué renuncian ustedes, si están dispuestos a renunciar a algo. Y eso es lo que hay que saber. Y luego entenderá que llama la atención también que ustedes quieran la centralidad para algunas cosas. Es que aquí parece que si la comunidad autónoma, según quien la gobierne, tiene derecho a legislar sobre materia tributaria, pero si no le gusta el Gobierno de la comunidad, entonces no. Entonces, que sea el Gobierno de España el que decida. Hombre, evidentemente, yo creo que cuando se le da competencia a las comunidades hay que confiar en que les habrán votado los ciudadanos para lo que les han votado y, en ese sentido, esas comunidades aplican la política económica, la política de bajada de impuestos o subida de impuestos, como quieren ustedes, que ven más adecuado. Y ya para terminar, decir que no conozco a nadie que le hayan comprado el voto para votar lo que piensa. Conozco a quien le han comprado el voto para votar lo que no piensa, pero votar lo que piensa no conozco a nadie al que le hayan comprado el voto. Eso no lo había visto nunca. Y si alguien piensa que con mi voto voy a blanquear al que blanquea Bildu, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Hoy el Partido Popular trae aquí una de esas proposiciones de ley que nos importan de verdad a los demócratas, a las personas que hemos dedicado nuestra vida a perseguir el delito, a perseguir al delincuente y a tratar de obtener la reparación de las víctimas del delito. Una ley que, efectivamente, y como su portavoz ha dicho, supone una ampliación de derechos de las víctimas, una recuperación de la dignidad de las víctimas. Ya era hora, señores del Partido Popular, que trajeran ustedes aquí una propuesta de ley, una proposición de ley buena, después de haber traído esa inefable ley de pandemias. Mire, nosotros hablamos siempre mucho de empatía, ¿no? Nosotros en los discursos utilizamos mucho esta palabra porque vemos que la población siente una cierta desafección por sus políticos, pero es que la empatía hay que demostrarla también con hechos, sobre todo en esta época en donde el bien y el mal son cuestiones relativas dependiendo de quién proponga qué. Todo lo que propone el Partido Popular es malo para el Partido Socialista, pero todo lo que propone el Partido Socialista es malo también para el Partido Popular. Nosotros estaremos siempre del lado de todas las víctimas, de todos los delitos, cualquiera que sea la posible justificación que nadie pueda dar aquí de la perpetración de un delito desde esta tribuna. Todas las víctimas merecen protección. Hemos llegado a esta situación de difícil distinción entre el bien y el mal por su culpa y por su culpa, por la polarización, por la guerra de trincheras, por esa política de bandos que tantos les gusta a ustedes. Ustedes gobiernan España con quien quiere destruir España. Y ustedes van a tener que gobernar Castilla y León con quien no cree en las comunidades autónomas. Vaya negocio que han hecho ustedes. Miren, a ustedes... Silencio, por favor. A ustedes... Hablando de la Comisión Kitchen, decían ustedes en la Comisión Kitchen que Gürtel era una conjura de Rubalcaba. O sea, estos son, para ustedes los delitos son malos siempre y cuando no les afecten a ustedes. Pero claro, es que Podemos dice prácticamente lo mismo cuando se condena a Alberto Rodríguez y Esquerra Republicana de Cataluña ya, ¿para qué hablar? Pues miren, sí, no se pongan ustedes así, que les voy a votar que sí. Que parecen ustedes Yolanda Díaz cuando le íbamos a votar que sí a la reforma laboral. ¿Les duelen a ustedes los votos afirmativos? No sean infantiles, por favor. Miren, esta ley que ustedes traen aquí adecuadamente es muy parecida a la que trajo aquí Ciudadanos hace muy poco y estos señores del Partido Socialista, sin ningún sonrojo, nos votaron en contra. Y nos votaron en contra también en la prohibición de los ongietorris porque Sánchez descolgó el teléfono, llamó a Otegi, que es como hablar directamente con ETA, y dijo: no os preocupéis que los homenajes los vamos a hacer en privado.
Inmediatamente nos encontramos con un homenaje al señor Parot en la calle, porque, como bien dijimos nosotros, no se puede confiar en la palabra de ETA. Señores del Partido Socialista, tienen ahora la oportunidad de rectificar. Tienen ahora la oportunidad de rectificar ese voto negativo a la Ley de Ciudadanos votando en favor de la ley del Partido Popular, porque les engañaron. O a lo mejor es que a ustedes les gusta vivir engañados con tal de no pensar en perder el poder, que eso sería bastante peor. Y lamentablemente hay que decir que Ciudadanos ya lo dijo, que esto empezaba con el acercamiento de los presos de ETA, que después seguía con la cesión de la competencia de vigilancia penitenciaria al Gobierno del País Vasco, que terminaría efectivamente en el 3er grado. Pues miren, ¿qué ha pasado? Lo ha dicho también la portavoz del Partido Popular. La Audiencia Nacional ha revocado 2 terceros grados de 2 presos terroristas. ¿Y por qué? Porque decía que no había arrepentimiento. En esto incide también esta ley. No vale con una declaración unilateral de arrepentimiento. Hacen falta los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. Y sí, la participación, efectivamente, de las víctimas, señor Legarda. Participación. No decide la víctima, decide el juez. No haga demagogia, porque al final lo que caen ustedes es en el relativismo moral. Aquí no hay términos medios. O se está con la víctima o se está con el verdugo. Escúchenlo bien ustedes y sean dignos. Y den dignidad a las víctimas. Y pídanle al señor Marlaska, de verdad, que dimita, porque no tiene nombre que haya habido cruces de WhatsApp con la gente de Bildu para otorgar tratamientos penitenciarios beneficiosos a los presos de ETA. Ya nos dijeron a nosotros que estábamos locos diciendo que si Pedro Sánchez hablaba con ETA para que prohibiera los homenajes justamente el día en el que nosotros traíamos aquí esta ley. Pues ya lo hemos visto mediante pruebas de la Guardia Civil. Hablan ustedes con ETA para darle un tratamiento ventajoso, favorable a los terroristas condenados. Y eso es una sinvergonzonería, eso es carecer de dignidad. Hay que estar con las víctimas y no con los verdugos. Esta es una ley que sí da un papel a las asociaciones de víctimas, a las cuales saludo, y está bien traído. Y además resulta que las víctimas van a poder participar cuando se concedan los terceros grados. Van a dar opinión simplemente. Al final decidirá el juez de vigilancia penitenciaria, que debe velar no solamente por los intereses del penado, sino también por los intereses de la víctima. En el caso del terrorismo se va a exigir de verdad el arrepentimiento, efectivamente, y se prohibirán los homenajes. Pero se olvidan ustedes, señores del Partido Popular, en esta ley que, como digo, es buena, se olvidan de algo fundamental. La señora Gamarra, no sé si ha sido consciente o inconscientemente, ha pronunciado esas palabras, que yo también hago mías: dignidad, memoria y justicia, pero también reparación. Porque donde no inciden ustedes, y espero que si esta ley sale adelante lo mejoren, llevan ustedes gobernando este país en alternancia con el Partido Socialista y no se les ha ocurrido modificar la Ley 3595 de ayuda a las víctimas de los delitos dolosos y violentos y contra la libertad sexual. Hay que reformar la indemnización. La tercera parte de las víctimas de delitos graves no cobran la indemnización. De lo que resta, la mitad no cobra la indemnización adecuada. Y se tarda 5 años en cobrar de media, porque ni ustedes han invertido nunca en la justicia. En otros países, como Francia, se pone en marcha un procedimiento administrativo sin necesidad de que haya un pronunciamiento judicial. Señores del PSOE, tengan dignidad. No miren para otro lado respecto al dolor de las víctimas de los delitos y, desde luego, delante de Bildu, no miren para abajo, no agachen la cabeza. Gracias. Gracias. Señorías, muy buenas tardes a todos. Permítanme que mis primeras palabras sean para saludar y trasladar mi más alta consideración y respeto a quienes hoy desde la tribuna del público nos acompañan. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación 11M y Dignidad y Justicia. Y también para saludar especialmente a 3 miembros de esta Cámara: Francisco José Alcaraz, Antonio Salvá y Jaime Mateu. Esta proposición de ley
Esta proposición de ley que hoy sometemos a la consideración de la Cámara busca acabar con la impunidad penal, pero también con la impunidad política, social y moral. Hoy nos enfrentamos a una decisión trascendental, a una elección política y moral entre dos alternativas. La primera, la dignidad, optando por apoyar la mejora de los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos, con las reformas necesarias. Y la segunda, la de la vergüenza de negarlas. En la España del 2022, sobre lo que los presentes nos corresponde legislar, existen 378 atentados terroristas sin resolver. Es decir, en el 44% de los asesinatos de ETA, incluido el último, los autores materiales de los crímenes no han podido ser ni juzgados ni condenados. Y han sido las propias víctimas, a través de sus asociaciones, las encargadas de alertarnos sobre esta situación de tantos casos no resueltos. Un paso del tiempo sin que se resuelvan los crímenes, que es considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una forma de tortura o sufrimiento interno a las víctimas. A todo esto contribuye, señorías, una política penitenciaria en la que se han otorgado beneficios penitenciarios sin arrepentimiento ni colaboración real para el esclarecimiento de los asesinatos. Y así, las casi 400 familias no han tenido ni tan siquiera un juicio. Señora presidenta, nos unimos a la consternación de todos los familiares del pesquero y esperamos que los servicios de emergencia puedan encontrar a los desaparecidos. Y bien, señor Sánchez, le tengo que felicitar un feliz año nuevo, porque lleva sin aparecer por aquí 2 meses. Y en estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones, y ya lleva 4 desde que fue investido presidente del Gobierno. En 3 de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas. Y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado, con el CIS de Tezanos, con el BOE de inversiones públicas a dedo y hasta con los fondos europeos a la carta de los gobiernos socialistas. Pero ni con esas. Esto no es nuevo. Cuando usted aterrizó en la Moncloa, nunca mejor dicho, puso a una socialista de fiscal general del Estado. Y luego renovó el Consejo de Estado sin acuerdo por primera vez en la historia. E intentó hacer lo mismo a dedo con el Consejo General del Poder Judicial. Luego se enfrentó al Tribunal Constitucional por los decretos de alarma. Luego al Tribunal Supremo cuando le dijo que no podía indultar a los presos separatistas para seguir en el poder. Ya está usado este Parlamento para imponer decretazos en contra de la voluntad de la mayoría parlamentaria. Pero lo más grave ya es que use las instituciones penitenciarias para negociar con un asesino de 13 inocentes a cambio de los votos de Bildu para permanecer en la Moncloa. La pregunta es ¿por qué usted votó en contra ayer de una iniciativa para prohibir los homenajes y los beneficios penitenciarios a etarras que no colaboran en esclarecer sus terribles crímenes? ¿Cuándo va a dejar de usar y deteriorar las instituciones del Estado? Respóndame. ¿Está usted con las víctimas o con los verdugos? Nosotros estamos con las víctimas. ¿Y usted? Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, no contribuir a degradar las instituciones significa también responder con educación y con buenas formas a sus improperios y a sus insultos. Le diré que nuestra democracia, como toda democracia, es una democracia perfectible, pero que es evidente que entre todos podemos contribuir a mejorar esa democracia. Creo que nuestra democracia sería mucho mejor, más sana, más fuerte, si ustedes cumplieran con la Constitución y desbloquearan la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si ustedes no fueran a Bruselas a hablar mal de España y sembrar dudas sobre la gestión de los fondos europeos. Si ustedes no utilizaran tránsfugas para tratar de ganar votaciones o arrebatar gobiernos en determinadas comunidades autónomas. Y, desde luego, también si ustedes no generaran infundios sobre los resultados de las votaciones en las Cortes Generales, poniendo en cuestión el informe de un cuerpo profesional autónomo como es el de los letrados, o poniendo en cuestión el trabajo de la presidenta del Congreso de los Diputados. Buenos días. Vamos a los problemas reales de los españoles. Señor Sánchez, ¿qué medidas va a acometer su Gobierno para acabar con la dependencia energética que empobrece a España y que está arruinando a los españoles? Porque tenemos la sensación de que su Gobierno, su partido y sus socios han perdido el contacto con la calle, que no están en los mercados, en los barrios, en los bares. Porque si estuvieran, sabrían que a la gente no le preocupa la ciudadanía ética digital, los pasos de cebra de colorines, las matemáticas con perspectiva de género. A la gente le preocupa
el acceso a la vivienda, tener un empleo estable, poder formar una familia y poder pagar la factura de la luz y del gas, señor Sánchez. Los españoles están hartos de perder poder adquisitivo, de vivir peor que otras generaciones, de vivir peor que sus padres, y usted solo ofrece miseria y desesperanza cuando debería ofrecer certezas. Desde el año 2020, con usted, la inflación ha subido un 6%. La electricidad ha subido un 46%, el butano un 47%, la gasolina un 23%, el diésel un 25%. España ha perdido su soberanía energética con usted al frente del Gobierno y usted dirá que es un problema global, pero hay distintas maneras de capear el temporal. En Alemania han apostado por el gas, en Francia van a construir 14 reactores nucleares, la Unión Europea, esa que ustedes obedecen siempre, ahora se ve que no, acaba de declarar verde el gas y la energía nuclear, y otros países a los que tanto critican como Polonia han terminado con el IVA para que las familias puedan pagar la factura de la electricidad y del gas. Usted apuesta por un modelo de decrecimiento y frivolidades. Mientras tanto, su modelo es la desindustrialización de la España interior, la criminalización del diésel y de la fabricación de vehículos en España, la voladura de centrales térmicas como la de Velilla del Río Carrión en Palencia, el cierre de centrales nucleares como la central nuclear de Garoña y el regalo del gas que hace falta a las familias españolas al sátrapa de Marruecos. Es decir, su modelo son los negocios que cierran porque no pueden ni levantar la persiana y las familias que no se pueden calentar en invierno porque no pueden pagar la factura de la energía. Su transición energética es un timo que demuestra, una vez más, que cuando los comunistas y socialistas están en el poder, sufren las familias, sufren los humildes, sufren las clases populares y sufren las clases medias. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, usted ha hablado de las matemáticas y la perspectiva de género. Quiero informarle de que ha sido detenido un joven por asesinar en Alcalá la Real a una niña de 14 años. Por tanto, el hablar de perspectiva de género cuando estamos hablando de educación es fundamental, precisamente, para no frivolizar con la violencia de género que sufren muchos niños y muchas niñas. Hace pocos días le vi con varios dirigentes y líderes europeos. Le vi con Víctor Orbán, le vi con Le Pen, le vi también con el primer ministro polaco y con otros líderes que son referencia para su partido y para usted. Víctor Orbán, no sé si sabe usted, pero modificó una ley precisamente para identificar la homosexualidad con la pedofilia. Ha planteado en las elecciones que va a tener dentro de pocas semanas un referéndum contrario a la homosexualidad, vinculándola con la enfermedad. Le Pen está pidiendo la salida de Francia de la Unión Europea, del euro, y también le he visto hace pocas semanas con Bolsonaro, que como todos bien sabemos es un líder de referencia política para los antivacunas y sin duda alguna también pone en cuestión el cambio climático en el planeta, no solamente en nuestro país. Y esta es la cuestión, señoría. Ustedes niegan la realidad. Ustedes no hacen caso a lo que dice la ciencia. Usted no va, por ejemplo, a Glasgow, a la conferencia de las partes vinculadas con el cambio climático, y escucha, por ejemplo, lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, de que la humanidad está utilizando a la naturaleza como si fuera un retrete. Y todas las previsiones que está haciendo ahora mismo la ciencia están apuntando que vamos a estar dentro de muy pocos años por encima de los 2,5 grados. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que esa transición energética sea justa, los jóvenes de hoy y de mañana puedan recibir un planeta habitable y, sin duda alguna, hacer que territorios y personas no sean damnificados por esa transición energética. En eso está el Gobierno de España, señoría. Ustedes están en otra cosa, en negar a la ciencia, en negar la evidencia, en negar el futuro, no solamente a los jóvenes, sino también a los territorios. Todo lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno. Señora Díaz, le voy a dar un dato real. El domingo los ciudadanos de Castilla y León castigaron su gestión y le dejaron en la mitad de diputados a su partido, de 2 a 1. Esto será conocido como el efecto Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque los españoles hoy están peor que cuando ustedes llegaron al Gobierno.
A cualquier trabajador la inflación le cuesta 130 euros, llenar el depósito 15 euros más, en cada hogar se está pagando una media de 50 euros más de luz y a los autónomos, señora Díaz, ¿qué le han hecho a usted los autónomos para que le esté haciendo usted esto a esa gente que se levanta toda la mañana y que va a tener que pagar por trabajar con los impuestos? Señora Díaz, siempre he querido hacerle esta pregunta. Usted, cuando yo le doy estos datos sobre el sufrimiento de las familias a las que está abocando el Gobierno, ¿usted siente algo? ¿O una vez que están en el Gobierno ya son insensibles al sufrimiento? Porque han conseguido que todas las familias españolas, menos las de sus amigos, tengan dificultades para salir adelante. Todo lo que toca, señora Díaz, lo deja en la mitad. Todo menos los impuestos que pagan los españoles. Por eso, ¿comparte usted la subida de impuestos propuesta por su Gobierno? Señoría, lo que comparto es que en mi país se aplique de una vez por todas la progresividad fiscal de la que habla el artículo 31 de la Constitución española. Silencio, por favor. Tranquilícense, señorías, que no va esto con ustedes. Vamos a darle al Gobierno. Gracias, presidenta. Señorías, los liberales hace 15 días expusimos a la señora Calviño la preocupación que teníamos por la situación de los datos macro y la sistemática rebaja de las previsiones del crecimiento del PIB. Desgraciadamente, la respuesta de la vicepresidenta fue volver a dar evasivas, hacer propaganda y un exceso de optimismo. Recordarán que advertimos de la previsible retirada de estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo para cumplir con su único mandato de mantener la inflación en torno al 2%. Y quiero insistir en que nuestro país es uno de los más vulnerables a la potencial retirada de los estímulos monetarios del Banco Central. Lo vemos, por ejemplo, estos días en la prima de riesgo, que vuelve a estar en boca de todos por situarse ya en los 100 puntos básicos, lo que significa que pagamos más intereses por endeudarnos como país, pero que además tiene un impacto directo en empresas y familias que han visto elevarse su nivel de endeudamiento durante estas crisis. El Euribor, principal referencia de créditos e hipotecas, está intrínsecamente ligado a la subida de los tipos de interés, lo que supondrá un encarecimiento de la deuda privada, convirtiéndose así en uno de los indeseables efectos de segunda ronda. Señorías, por si esto fuera poco, la situación no parece más halagüeña para el 2023, ante la más que previsible reactivación de las reglas fiscales. Recordemos que el Pacto de Estabilidad volverá a estar operativo el año que viene, pese a que se esté trabajando en su reforma. Y ante todo esto, un país con la deuda pública por encima del 122% y un déficit estructural desbocado con tendencia al alza es una bomba de relojería. Debemos ser realistas. España parte de una situación de desventaja enorme para alinearse con los objetivos de déficit y deuda que puedan imponerse en un futuro. Señorías, urge un plan de reforma realista, urge un sistema de evaluación de políticas públicas ex ante y ex post para hacer un uso eficiente de los recursos públicos y urge un plan de consolidación fiscal creíble. Todo ello aportará la tan deseada certidumbre a nuestra economía, porque llevamos décadas perdidas con la inacción de unos populares y unos socialistas que cuando necesitamos reformas ponen parches, que cuando se requiere valentía arrastran los pies y que cuando deben optar por la tecnocracia y la meritocracia se han dedicado a enchufar a sus amigos y a repartirse el Estado. Miren, esto no es que yo sea muy impertinente y me levante todos los días queriendo subir a la tribuna a decir esto, es que hoy mismo el Fondo Monetario Internacional, hace unas horas, acaba de publicar su informe sobre la situación económica de España. Y, entre otras cosas, además de elogiar la reforma laboral y de criticar la reforma de las pensiones del señor Escrivá, exige un plan de sostenibilidad fiscal en el medio plazo. Pero no solo es que el Fondo Monetario Internacional parezca escuchar lo que dice Ciudadanos, no, es que la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no está suspendida, nos lo exige.
Nos lo impone. El Gobierno tiene la obligación de presentar un plan de reequilibrio cuando incurra en el déficit estructural por las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 11.3 de la misma, como ha sido durante esta pandemia. El mandato es claro y no admite interpretación. Este plan de reequilibrio debe elaborarse independientemente de que la cláusula de escape europea esté activada y debe recoger este plan la senda prevista para volver a la estabilidad presupuestaria de las cuentas públicas. Aún así, en innumerables ocasiones, la ministra de Hacienda ha expresado su intención de incumplir este imperativo legal mientras las reglas fiscales europeas estén suspendidas, pues, abro comillas, ahora no es el momento, ha dicho. Y convendrán conmigo que este no es un gran argumento, ¿verdad? Porque ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Lo hará este Gobierno o lo hará el siguiente que esté en su momento y así el coste impopular de las medidas y la posible factura electoral la pagarán otros? Siguen ustedes anteponiendo el interés partidista al interés general de la sociedad española. Miren, la AIREF reitera que aunque la deuda y el déficit estén situados ahora mismo en una trayectoria decreciente, no pueden dejarse la estabilidad de nuestras cuentas públicas en manos de la suerte del componente cíclico, requiriéndose la aprobación de medidas de carácter estructural. Por tanto, es un gran y un grave error de este Gobierno dejar la estrategia y la planificación fiscal para después. Y la señora Calviño, el otro día en la interpelación, decía que había enviado a Bruselas ese plan de consolidación fiscal en el mes de abril. Pues miren, no es así. En el propio informe de actualización del programa de estabilidad, en el informe sobre la actualización del programa de estabilidad que dice la señora Calviño que ha enviado a Bruselas y que contenía este plan de estabilidad, no aparece ninguna estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y no lo digo yo, no lo dice Ciudadanos, lo ha denunciado la AIREF. Por esta preocupación, por la creciente dejadez del Gobierno, les instamos a todos ustedes a que se sumen a esta iniciativa para pedir al Ejecutivo que defina con carácter urgente un plan de reequilibrio al que viene obligado por imperativo legal, por el artículo 22 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con un triple objetivo para otorgar certidumbre a nuestros inversores, para establecer una senda para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria y reducir los riesgos de nuestro elevado endeudamiento y preparar a nuestro país para los enormes retos económicos que vienen. Nosotros queremos dejar a nuestro país, a nuestros hijos, un país mejor, con unas cuentas más saneadas. Si no cumplen con el mandato, sabremos que su irresponsabilidad quiere seguir cargándoles con más y más deuda para pagar la fiesta con su esfuerzo, su trabajo y sus ahorros. Ojalá no sea así. Muchas gracias.